Habla prometo para ustedes, ¿está bien? ¿Se acuerdan del foramen magno? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué estructura importante pasaba ahí? Bulbo. La transición bulbo-medular. ¿Había? El tallo cerebral, el famoso tronco cerebral, que ustedes van a ver que está compuesto por 3 partes cuando den neuro. ¿Se escucha bien, verdad? A veces mi voz ya se está yendo mucho, entonces tiene que avisarme, ¿sí? Que es compuesta por el mesencéfalo, por la protuberancia y por el bulbo, que es el tronco cerebral. Entonces, si ese bulbo se comprime, va a tener mucha sintomatología al paciente. ¿Está bien? Bueno, miren qué pasa. Meninges. ¿Ustedes saben cuáles son las meninges del cerebro? Dura madre, Pía madre. aracnoides y pía madre. ¿Está bien? ¿Ya escucharon meningitis aguda? Sí. Tienen que ver con las meninges del cerebro, que son las capas que van a recubrir el cerebro. ¿Quién está más en contacto con el hueso? La dura madre. ¿Está bien? ¿Quién está más en contacto con el cerebro, hacia adentro mismo? Pía madre. La pía madre. ¿Está bien? Y la aracnoide es la capa media. ¿Ok? Bueno, miren, todo eso pasa aquí, las arterias vertebrales. No sé si vieron en la anatomía 1 cómo las arterias cerebrales pasaban por los agujeros transversos de las cervicales, ¿se acuerdan? Y subían, entraban por el agujero magno y luego hacía un polígono ahí, ¿se acuerdan? Pasaba a llamarse arteria basilar. ¿Okay? Luego, las arterias espinales, miren, plexos simpáticos, vertebrales, plexos nerviosos importantes, o sea que el agujero magno es importante o no. Muy importante. ¿Bien? El foramen yugular también se le llamaba rasgado posterior, hoy día se le llama foramen yugular. Imagínense la palabra que dice. ¿Qué pasa? La vena yugular. Entonces, ¿es importante o no? Sí, es importante. ¿Está bien? Y ahí pasa, miren, vena yugular interna y aquí, glosofaringio, vago, accesorio. Vamos a continuar aquí. Nuestro esquema chato. ¿Sí? Aquí solo para mencionar, el quinto par era el Facial. oftálmico, maxilar y Mandibular. no sale el mandibular. Mandibular, solo para mencionar el 5. Acuérdense que a través del 5 pasaban a través de muchos forámenes, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, vamos a continuar aquí. Del 8 al 9, par, décimo y 11. ¿Cuál es el noveno? Glossofaringio. Glosofaringio. Décimo, Vago. vago, el famoso vago, ¿verdad? Y el 11º, falta uno último, ¿sí? Hipogloso. Todavía no vimos dónde pasa. Vamos a mirar. Bueno, 3 pares craneales pasan por el foramen yugular. Glosofaringio noveno, décimo que es el vago y el accesorio que es el 11. ¿Ok? Y miren, conducto del nervio hipogloso. ¿Sí? Conducto del nervio hipogloso, que también se le puede denominar condilio anterior. ¿Ok? Y si yo tengo un condilio anterior, tengo uno posterior. ¿Bien? Pero por el anterior es importante que sepan que pasa el nervio hipogloso. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que yo le dije, si tengo conducto auditivo interno, tengo uno externo? Entonces, ¿qué pasa por el externo? Nada. No se olviden de eso. ¿Está bien? Esto no suelo preguntar tampoco. Foramen estilomastoideo también pasa una rama del nervio facial. ¿Ok? No se olviden. También teníamos por el conducto del auditivo interno que pasaba al facial. Pero acuérdense que por el foramen estilomastoideo tiene también un recorrido del nervio facial. ¿Ok? Y eso es
principales. Ahora, ¿qué te parece que veamos dónde se encuentran esos forámenes? ¿Sí? Entonces, arriba del primer foramen, si nos vamos así ordenadamente, ¿sí? Desde arriba, del frente, desde anterior a posterior, está el foramen ciego. ¿Qué es el foramen ciego? Que no pasa nada. ¿Bien? La literatura muchas veces dice que pasa algunas pequeñas venas emisarias. Por su nombre me dice que es ciego, que es una juga sin salida. ¿Está bien? Entonces, foramen ciego o agujero ciego está aquí muy anterior a este hueso, que es el hueso etmoides. ¿Ok? Entonces, la articulación entre el etmoides con el frontal va a generar un pequeño foramen sin salida, que es el agujero ciego o foramen ciego. ¿Ok? Luego, ¿qué era esta estructura que dijimos? La lámina cribosa del hueso etmoides. ¿Se acuerdan que yo le dije que esa lámina tiene lleno de buracos? Y que a través de ese buraco, ¿qué pasaba? Nervio olfatorio. Primer par. Entonces, aquí ya tenemos nuestro primer par a través de esta lámina cribosa del nervio del hueso etmoides. ¿Está bien? Entonces, lámina cribosa del etmoides. ¿Cuál era el segundo par? Óptico. El óptico pasaba por el conducto óptico. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos el otro foramen, aquí mismo, que es el conducto óptico, que va a estar a nivel del hueso esfenoides, que vamos a hablar más adelante. ¿Bien? Ya vimos primer y segundo par. ¿Okay? ¿Se acuerdan la fisura orbitaria superior, o también llamada hendidura esfenoidal? ¿Sí? Por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, ¿cuál nervio pasaba? 3, 4, 6 y una rama del trigémino. ¿Está bien? 3, 4, 6 y una rama del trigémino. Perfecto. Vamos descendiendo de forma ordenada. ¿Se acuerdan que había un foramen o un agujero redondo mayor? ¿Sí? Hola. Hola. ¿A gente pode dar um recado rapidinho? Sí. Estamos en el foramen redondo mayor. ¿Sí? ¿Qué pasaba por el foramen redondo mayor de importancia? Segunda rama del trigémino, que es el axilar. Perfecto. Entonces, este es llamado agujero redondo mayor o simplemente redondo. ¿Está bien? Luego, por el foramen oval, está debajo del redondo mayor, pasa tercera rama del trigémino, es mandíbula. ¿Bien? Y debajo del oval, miren, redondo mayor, oval, redondo menor, o también llamado espinoso. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa por ahí? Arteria media, excelente. Arteria media. No se olviden de eso. ¿Bien? Después el agujero nasal anterior, que le dio una costumbre a preguntar. Conducto carotido. Arteria media. Muy bien. Y alto falopio, que me voy a preguntar, tampoco. Aquí, agujero rasgado posterior, o también llamado foramen yugular, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa por ahí? 9, 10, 11. Bien, no se olviden de eso. 9, 10 y 11. Obvio que sí pasan más estructuras, pasan. Porque yo me estoy enfocando mucho con ustedes en los pares craneales. ¿Está bien? No significa que no pase nada más aparte de esos pares, sino que estoy tratando de que enfoquen en los pares, ¿okay? Para dar una entrada a neuro para ustedes. Agujero mastoide pasa en los vasos y nervios mastoideos. No hablamos de eso porque no suelo preguntar. El agujero magno, ¿qué pasa? Transición monomedular. Meninges, artérias vertebrales. Arterias vertebrales, plexo simpático. Y algunas venas también importantes. ¿Está bien?
No se olviden. Aquí va a haber mucho de lo cual no hablamos aún. ¿Por qué? Porque son parte de los huesos del esqueleto facial. ¿Está bien? Como los agujeros palatinos, pero todavía no voy a mencionar eso porque vamos a entrar en eso en el esqueleto facial. Luego el agujero pterigopalatino también es el esqueleto facial. Miren cómo se ve el agujero oval ahí. ¿Sí? El agujero oval, debajo del oval estaba el redondo menor. ¿Está bien? Aquí hay una cisura que es cisura del láser. Ahí es donde se ubica el ganglio del nervio trigémino. ¿Bien? Ahí es donde se ubica ese ganglio y empieza a dar sus tres ramas. ¿Okay? ¿Se acuerdan de aquí? Esta apófisis nos dieron en anatomía 1. Eso, excelente. Apófisis estiloides. ¿Se acuerdan que en esa apófisis estiloides se insertaba un músculo importante? Estiloioide. ¿Bien? No solo él, vamos a hablar más adelante cuáles, pero para que sepan, para que vean relacionado. Después, el conducto carotídeo, ya vimos. Luego la fosa yugular, ¿sí? Luego tenemos el agujero rasgado anterior y el agujero rasgado posterior. Este agujero estilo mastoideo dijimos que pasaba también en el nervio facial, ¿se acuerdan? Miren, apófisis estiloides. Perdón. Apófisis estiloides. Acá está una apófisis que se llama apófisis mastoides. ¿Está bien? Esa apófisis mastoide, gente, ustedes consiguen tocar detrás de la oreja acá. Esa prominencia dura acá que tenemos atrás de la oreja, de la orella, es nuestra apófisis mastoides. Y ese cuando duele mucho, ¿está bien? Cuando se inflama, lleva el nombre de mastoiditis. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esa apófisis mastoides tiene un montón de buraco también adentro. Y tiene un montón de tejido mucoso que reviste y esa mucosa es la que se inflama y por eso es que duele mucho aquí atrás. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo la apófisis mastoide aquí y la apófisis estiloide aquí, en medio de los dos hay un foramen que se llama foramen o agujero estilo mastoide. ¿Está bien? Perfecto. Luego tenemos el conducto condilio o agujero condilio anterior. Si tenemos uno anterior, tenemos uno posterior. El anterior es por donde pasa quién. ¿Qué pasaba ahí? Pregunta el Samuel. Hipogloso. Eso, muy bien. Nervio hipogloso, que sería ¿qué par? 12º. Muy bien, 12º. ¿Bien? El hipogloso, que sería el 12º par. ¿Ok? Luego tenemos, si tenemos uno anterior, tenemos uno posterior general. ¿Está bien? La agujero mastoide. ¿Qué pasó? Más despacio. Más despacio, bueno. Está bien, más despacio. Pues esto que ya vimos, ¿está bien? Agujero mastoide. ¿Y cómo se llamaba? Magno. Eso era lo que más yo quería cuando era estudiante, que me salga la memoria para yo poder identificar. ¿Saben qué me salió en el examen final de forámenes del cráneo? Este foramen de aquí. ¿Cómo se llamaba? Estilo mastoide. Yo solo relacioné, o sea, solo puse bien la que estaba porque relacioné la apófisis estiloides con la apófisis mastoides. Entienden que anatomía es relacionar, no es decorar. ¿Entienden? Por eso le digo, no decoren. Por el conducto ligero externo, ¿qué pasa? Aire. Muy bien, muy bien. Venga, aquí. Bueno, para terminar con la órbita, ¿qué es lo que yo acostumbro a preguntar sobre la órbita? ¿Y por qué enfoco en órbita a veces? Porque la órbita es un marco de huesos, ¿sí? Que está conformada por el hueso frontal arriba, ¿sí? Por el hueso cigomático lateral e inferior, por el hueso maxilar.
¿Está bien? ¿Qué pasa mucho con la órbita? Se fractura fácilmente. ¿Está bien? Por eso es que no solo en accidentes de tránsito se puede fracturar aquí, sino que cuando le va un soco. ¿Está bien? Entonces, las personas que llevan un soco ahí es muy fácil que se fracture la órbita tanto en la parte frontal, en la parte maxilar o en la parte cigomática. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que más quiero que recuerden de la órbita? La órbita es muy corto. ¿Está bien? ¿Cuáles son los huesos que hacen la enmarcación, el marco de la órbita? Frontal, Maxilar. cigomático y Cigomático. maxilar. ¿Okay? Esos tres huesos quiero que recuerden. Y la órbita, si ustedes ven, es como una pirámide de base anterior, donde está la fosa orbitaria, ahora por fuera, y tiene un vértice interno, es decir, bien allá atrás. Este es su base y este es su vértice. ¿Está bien? Y van a ver, vamos a irnos por orden. Esta fosa orbitaria acostumbra a medir aproximadamente 30 milímetros, que serían 3 centímetros, por 35, que serían 3,5 centímetros. ¿Está bien? El tamaño de la órbita normal. Ahora, ¿qué hueso hace parte de su pared superior? Ya dijimos, ¿verdad? El frontal, específicamente una parte frontal que se llama cara orbitaria del hueso frontal. Vamos a ver eso en el hueso frontal cuando desarrollemos ahora, ¿sí? Luego, una pequeña porción de este hueso aquí que está en verde, que es el esfenoides. ¿Está bien? Entonces, solo para adelantar, el esfenoides tiene dos alas, un ala menor y un ala mayor. Este es el ala menor del esfenoides, aquí que se ve, y este es el ala mayor del esfenoides. ¿Ok? Bueno, entonces en la cara superior es el frontal, la cara orbitaria y el ala menor del esfenoides. Puedo ir para la cara lateral, miren. Aquí está el ala mayor del esfenoides y aquí está la apófisis frontal del hueso cigomático. ¿Se dan cuenta? Y aquí quiero parar un poco para que se den cuenta. Ahí. Si este hueso cigomático tiene una apófisis, siempre va a llevar la apófisis el nombre del hueso con quien se va a unir. ¿Se entiende? Por ejemplo, este es una apófisis, ya sabemos que es cigomático, ¿cierto? Y este es el frontal. Bueno, vamos a hacer así. Apófisis frontal ¿de qué hueso? Cigomático. ¿Se entiende que lleva el nombre de con quién se va a unir? Entonces, apófisis frontal del hueso cigomático. ¿Está bien? Y esto sería entonces la apófisis cigomática del hueso frontal. ¿Se entendió? Entonces, para tener en cuenta eso. Y acá, esto entonces va a ser la apófisis Estilo mastoide. Apófisis frontal del hueso maxilar. ¿Se entiende? Perfecto. O apófisis, y si vengo aquí hacia atrás, apófisis maxilar del hueso frontal. ¿Entienden? Pero para entender esta parte. Después se puede enviar En la diapositiva. Sí, está, yo mandé en formato PDF. Ya mandé en formato de PowerPoint. ¿Está bien? Bueno, la cara orbitaria del hueso frontal, ¿sí? La apófisis frontal del hueso cigomático y el ala mayor del esfenoides hacen la pared lateral de mi órbita, ¿sí? Ahora vamos por la pared inferior. Aquí, a este nivel, tenemos la cara superior, ¿sí? O sea, la cara superior de la apófisis cigomática del maxilar. ¿Ok? Entonces, el maxilar tiene una apófisis. Entonces, apófisis
¿Ok? También una porción del hueso cigomático y la apófisis, aquí no se ve, pero ahí mira, en el fondo está el hueso palatino, una pequeña porción. El palatino es un hueso de la cara, el macizo facial. ¿Bien? En el borde medial, para terminar, si ustedes se dan cuenta, acá está el hueso maxilar. Este hueso vermelho que ustedes ven aquí es el hueso lagrimal. No hablamos todavía porque es el hueso del esqueleto facial, pero para que vayan familiarizándose, este hueso de aquí, que está al lado mismo del maxilar, se llama lagrimal. Van a ver alguna literatura que se llama lacrimal con C. Está bien también. ¿Está bien? O antiguamente se utilizaba la nomenclatura del ungis. ¿Ya escucharon? Así mismo. Ungis. ¿Está bien? Antiguamente. Hoy día le vamos a llamar hueso lagrimal. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta aquí este hueso que está aquí, el amarillo? ¿Qué hueso les parece que es? No se confundan. Esfenoides tenía su ala menor y ala mayor, ¿cierto? Verde. ¿Y este cuál va a ser? ¿Quién dijo? ¿Qué pasó? Etmoides. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Parecía el etmoides, parecía un hueso pequeñito ahí arriba, ¿cierto? Pero cuando lo vemos así de lateral, es un hueso más grande. Y se dan cuenta que el etmoides está participando en la órbita. ¿Sí? Como una pared de la órbita. ¿Sí? Se dan cuenta que el esfenoides también participa en la órbita. O sea, podemos verlo desde la órbita. ¿Está bien? Perfecto. Y ahí está. Miren, aquí aparece como el nombre antiguo, ungis. Bueno, ¿cuáles son los foramentos que yo puedo ver desde la órbita? Foramentos que ya estudiamos. El primero que es importante es el conducto óptico. ¿Está bien? ¿Por dónde pasa? El nervio óptico y la arteria oftálmica. No se olviden de eso. ¿Bien? Fisura arteria superior o hendidura esfenoidal, por el cual pasa. Yo repito, porque de alguna forma tiene que picar la cabeza. Quatro, cinco, seis y a rama de 5. Del tronco. Muy bien, la primera rama del. Bien, perfecto. Después del agujero redondo mayor, ¿qué pasaba? La segunda del epitelio, ¿cuál? Maxilar. Y en lo cual, solo para terminar, oval. Tercera rama del epitelio, ¿cuál? Mandíbula. Ahora ya saben, de memoria ya. Muy bien. La fisura arteria inferior. ¿Bien? Este tema de fontanela. ¿Ya escucharon fontanela? Sí. Nunca. Nadie tiene un bebé acá. ¿Qué? Nadie tiene bebé, crianza. No, aquí. Estoy preguntando si alguien tiene. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene? 1 año, 4 meses. ¿Y vos? Ninguno bebé. ¿Sí? ¿Tenés una filla de 2 meses? Sobrinas. Quiero que las personas que conozcan a bebés con mucho cuidado, no con fuerza, ni no sean brutos, presten atención, toquen la cabeza del bebé. ¿Está bien? Y cuando toquen la cabeza del bebé parece como algo molly aquí, ¿cierto? No, nunca toquen así, ¿está bien? Toquen así, de esta forma, ¿está bien? De esta forma. Van a sentir como si por aquí hay algo molly, no es hueso. ¿Bien? Ese es la fontanela. ¿Bien? ¿Eh? Moleta. Molera. Molella.
creo, ¿sí? Que é mole, moleira. Mole. Es mole. Claro, relacionar mole. ¿Saben cómo nosotros hablamos a las cosas moles aquí? Blanco. Blanco. Es blanco decimos. ¿Está bien? Bueno, gente, la fontanela más importante, presten atención, la fontanela más importante es la fontanela anterior. ¿Está bien? Anterior, no se olviden de eso. ¿Por qué es tan importante? Porque tiene importancia clínica en pediatría. ¿Saben por qué? Vamos a suponer que yo soy pediatra. Viene el bebé y está deshidratado. ¿Está bien? ¿Cómo va a estar esa fontanela? Muy bien. Va a estar hundido. ¿Cómo se dice hundido en portugués? Fundo. Va a estar fundo. Fondo. ¿Está bien? Va a estar fondo. ¿Está bien? Si está muy deshidratado, no si está levemente. Ahí no se va a afectar. Deshidratación ahí leve, moderada y grave. ¿Está bien? Ahora, supongamos que el paciente, el bebé, tenga una fontanela así, abombada, en vez de onda, es de abombada. ¿Sí? ¿Qué puede significar? Una hidrocefalia. ¿Ya escucharon eso? Sí. Es líquido dentro del cerebro, así en palabras normales. ¿Bien? O puede ser cuadro de meningitis, hay una inflamación. ¿Está bien? Algún cuadro que esté abombando esa fontanela. ¿Okay? ¿Qué pasa si viene un bebé para mí y esa fontanela ya está fechada? A eso se le llama craneosinostosis. ¿Está bien? Cosa que no debe pasar. ¿Por qué? Porque esta fontanela al bebé le permite que se pueda moldear durante el parto. ¿Se entiende? En el canal de parto, que es estrecho, a ver, el canal vaginal, el canal del parto, ¿qué pasa? Imagínense que toda esa bolota así de cabeza salga así entero. Imagínense el dolor de la mujer, ¿verdad? Imagínense así, ya duele, imagínense si sale entero, ¿verdad? Lo que permite la fontanela es que se moldee para que pueda pasar a través del canal. ¿Se entiende? Y también lo que permite la fontanela es que el cerebro, el encéfalo del paciente, del bebé, pueda seguir creciendo. ¿Entienden? Porque si ya está suturado, si ya está fechado, osificado, soldado, no va a crecer bien el cerebro del bebé. ¿Entienden? Entonces, tiene un tiempo donde eso deja de ser fontanela para poder osificarse. ¿Entienden? La fontanela anterior es la que más tarda en fechar. ¿Bien? Tarda aproximadamente, la literatura habla 18, 12, 18 y 24 meses. 12 es un año, 18 es un año y medio, 24 meses es 2 años. Aquí me habla de hasta 3. Eso ya es un máximo. ¿Está bien? Pero lo que se maneja es 12 meses, un año, ¿verdad? Un año y medio y 2 años. ¿Está bien? Es el tiempo que tarda en fechar. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Quando isso acontece no cérebro, de fechar o crânio e o cérebro ficar machucando, faz alguma coisa. Sí, se hace. Se hace un procedimiento, es como si fuera a fracturar el hueso para que se pueda expandir el hueso. ¿Entendés? Porque imagínense que el cerebro no pueda crecer porque está fechado ahí. ¿Entienden? O hay veces que es la fontanela pica abierto. ¿Entiendes? Ya pasó años, pica abierto. Eso sucede mucho en algunos síndromes, como por ejemplo síndrome de Down. ¿Conocen? ¿Sí? Síndrome de hipotiroidismo congénito sucede también. ¿Ok? Entonces, puede suceder 4 situaciones. ¿Se dieron cuenta? Está hundida, está abombada, está fechado o está permanentemente abierto. ¿Se entiende? Entonces, eso analiza mucho el pediatra. Cuando
durante el parto dentro del canal y salen así con su cabeza así estirado. ¿Tiene hasta ahora? Ah, no. Después normalizó. Eso, gente, tiene tiempo en realidad para poder moldear de vuelta. ¿Se entiende? Vamos a suponer que nació así, bien estirado de la cabeza. Plagicefalia se llama eso. ¿Está bien? Plagicefalia. Nació así. Tiene hasta un año para poder moldear bien, porque después de eso ya va fallando las fontanelas. ¿Se entiende? Y hay muchas mamás que, por ejemplo, solo dan de mamar de un solo lado. La cabeza del bebé fica así, solo de un lado, fica así achatado de un lado, o fica deitado mucho tiempo de un solo lado. Entonces, hoy día hay ese capacechi, ¿ya vieron ese capacechi? ¿Sí? Que se coloca, se hace así, en la medida del niño, tiene que medir todo por un procedimiento de una tomografía muy 3D, así para saber todos los puntos del bebé, las medidas. Se coloca el capacechi que tiene láminas adentro y cada mes va tirando una lámina. ¿Entienden? Porque va creciendo cada vez más. ¿Se entiende? Ese es un tratamiento, la plagicefalia. ¿Bien? Pero se tiene que llevar el bebé a tiempo porque una vez que ya se va fechando la fontanela, ya no sirve más. ¿Se entiende? Y ese capacechi es muy caro, gente. Aquí ese capacechi está 16 millones. Sí, mi amiga tiene su bebé que tuvo plagicefalia y tiene su casco ahora. 16 millones de euros. Muy caro. ¿Está bien? Sería, ¿cuántos reales más o menos? 14.000 reales. Pero está barato en relación al Brasil. En relación al Brasil es barato. ¿En Brasil cuánto está? ¿Cuánto le salió ahora? É o dobro, praticamente. Dobro. Foi muito incrível. Quando aconteceu com meu filho, no mesmo dia a cabeça voltou. ¿En serio? Sim. Ele nasceu com a cabeça assim, ele ficou muito tempo tentando passar no caminho. E aí eles colocaram uma touca. Eu perguntava como ele era. Eu assustei, aí ela falou do puxado para o pai. E algumas horas a cabeça voltou. Tá dando uma diferença só de R$1.000. Solo una diferencia de 1.000. Igual. Agora ele tá mais barato. Más barato. Tá 12.000 e no Brasil tá 13. Dios mío. Yo no puedo ir acá. 6 meses. ¿Bien? El posterior, por Dios, mi boca me está yendo. El posterior fecha es el que más rápido fecha. 6 a 8 semanas, que sería 2 meses. 8 semanas. ¿Está bien? Sí, 2 meses. Entonces, para que se den cuenta, es muy importante que nosotros tengamos que evaluar esas fontanelas y ver más o menos cuando va fechando para poder evaluar al bebé. Tu bebé seguro tiene todavía, ¿cómo es tu nombre? Bruno. Va a ir a su casa y va a tocar la fontanela a su bebé. ¿Está bien? Y ve si está presente, si está bien. Está casi fechando porque tiene unos 4 meses, 1 año y 4 meses. Yo hablé con ustedes, 1 año, 18 meses, que sería 1 año y medio, o hasta 24 meses, que sería 2. ¿Está bien? O sea, hasta ahí es normal todavía. A posterior é 2 meses. 2 meses aproximadamente. Lateral 3? ¿Eh? Lateral 3? ¿Qué es lo de aquí? Mastoidea y esfenoidea, 6 meses. 6. Sí, 6 meses. ¿Está bien? Anterior de 12 até 24. 12 hasta 24. ¿Está bien? Você tem que ficar molinho aqui até 1 ano ou pode Sim. ser um pouco mais duro? Y no, fíjate que el tamaño tiene aproximadamente 2,5 a 3 centímetros cuando está ahí presente al nacer. ¿Está bien? Después tiene que ir fechando, pero sigue la membrana fibrosa ahí. Continúa. Vos lo que tenés que evaluar es el tamaño, que va fechando cada vez más. ¿Está bien? Terminó esta diapositiva. ¿Ven cómo es? Como en la cabecita del bebé, parece
a 10 años. Esto. ¿Okay? Empieza a los 2 años más o menos a ir fechando y hasta los 8 habla mucho de la literatura, algunos te falan 10 que es el máximo, ¿está bien? Ahí ya tiene que estar más osificado para tornarse uno solo, ¿se entiende? 8 años, ¿está bien? Entonces, supongamos que yo soy forense y yo encuentro un cráneo que tiene todavía esa sutura. Yo voy a creer que es un cráneo de una crianza, ¿entienden? Por la importancia de saber la edad de la persona solo mirando un cráneo, ¿sí? Y esta sutura se llama sutura frontal o también llamada hasta hoy día sutura mentópica. ¿Está bien? Sutura mentópica. Y algunos adultos tienen como si fuera así una suturita aquí, pero ella es una sutura soldada, osificada, ya está pronto eso, ya no es separado, ¿se entiende? En la morgue inclusive van a agarrar el cráneo y van a mirar así. Puede ser que tenga aquí una pequeña sutura, pero ya está osificado, ¿se entiende? ¿Qué pasa si esa sutura, cuando nace el bebé, tiene y prácticamente ya está fechado cuando nace? Craniosynostosis, ¿se acuerdan? Craniosynostosis mentópica. ¿Y saben cómo que configura esa craniosynostosis mentópica? Una patología que se llama trigonocefalia. Otro término que me pone la doctora, ¿verdad? Voy a mostrarles. Último y pasamos a la otra diapositiva. Trigonocefalia. ¿Ven cómo fica? ¿Ves? ¿Por qué? Porque esa sutura mentópica ya nació así, fechada. O fechó antes de tiempo. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que puede fijar así. Ya nació así el bebé. Miren, craniosynostosis. ¿Ok? Pero, profe, Sí. ¿esto puede hacer una consecuencia para el movimiento? Sí, si es que no se actúa a tiempo, sí. Porque se hace como también una fractura para poder que pueda expandir el cerebro del bebé. ¿Bien? ¿Se entiende, gente? Sí. Ese no. Porque acuérdate que tu sutura tiene que estar para que tu frontal pueda expandirse. ¿Entiendes? Esse teria que fazer uma cirurgia porque aqui quebrou a mão? Sí. También. Por eso esa es la fractura que se hace. ¿Se entendió, gente? Sí. Mas a cirurgia só pode fazer muito quando já é muito novo? ¿Eh? Mas a cirurgia só faz quando é bebê. Cuando el bebé es nuevo. Passa um tempo. Ahí ya es un poco más difícil, ¿ya? ¿Por qué? Porque vos tenés que acompañar el desarrollo de tu cerebro, ¿entendés? Y el desarrollo ocurre durante la infancia, ¿entendés? Y aquí nuestro lóbulo frontal es el encargado de toda nuestra conducta. Aquele capacete que eu resolve isso? ¿Eh? Aquele capacete que eu resolve. No va a ayudar porque aquí ya está osificado, ya está soldado. Ajá. El otro ayuda ¿por qué? Porque tiene la fontanela que ayuda a acomodar todavía, pero aquí ya está soldado. ¿Sí? Neurológico, imagínense cuando ven neuro, se van a dar cuenta que nuestro lóbulo frontal, gente, es nuestro lóbulo encargado de cómo nosotros actuamos. Tipo, si nosotros viene alguien y me empieza a bater, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo voy y le bato, ¿verdad? Todo, le mato a esa persona.
Tabla. Tabla interna, tabla externa. Y la parte del medio que es esponjoso pasa a llamarse Diploide. diploide. ¿Bien? Dijimos que había caras exocraneal que yo puedo ver por fuera y endocraneal. ¿Bien? Hablamos un poquito que hay algunas cavidades y estas cavidades son los senos. ¿De acuerdo? Senos. Todo lo que sea seno es espacio. ¿Está bien? Espacio con ar. Hueso. Hueso. Parietal. Hueso. Esfenoide. Hueso. Etimoide. Hueso. Oral. Hueso. Hospital. Hueso. Hueso. Etimoide. Lágrima. ¿Se acuerdan? El que está allá amarillito que se ve un poquitito aquí. Ahí sí. Es moides. ¿Bien? Este de aquí, a ver si prestan atención. Maxilar. Este de aquí. Cigomático. Antiguamente se le llamaba malar. ¿Sí? Y este de aquí. Mandibular. Mandibular. Antiguamente, ¿saben? Este era maxilar superior y este era maxilar inferior. Hoy día es solo maxilar y aquí mandíbula. ¿Está bien? Muy bien, estaban prestando atención. ¿Y este de aquí? Nasal. Muy bien. Muy bien. Aquí. Frontal. Hospital. Temporal. Esfenoide. Muy Palato. bien, palatino, excelente, muy bien. Este de aquí, palatino. Este no es palatino. Este es palatino y este sigue siendo parte del maxilar, ¿ok? Este de aquí. Etimoide. No. Lacrimal. Este todavía no hablé, ¿está bien? Este se llama hueso bomber. ¿Ya conocen? ¿Ya conocen? El bomber hace parte de nuestro tabique nasal. ¿Saben? ¿Y saben quién también hace parte de nuestro tabique? El etmoides. ¿Está bien? Vamos a conversar enseguida. Vamos a mirar. Sutura. Coronal. Sutura. Sagital. Sutura. Lambiculoide. Punto sutural. Bregma. Punto sutural. Lambda. Me encanta. Muy bien. Excelente. Muy bien. Me encanta este grupo. Muy bien. Vieron, gente, esto es endocráneo, ¿cierto? Arborizaciones de qué arteria. Meningia media. Después, miren, ¿se acuerdan de ese pequeño hueso ahí, etmoides? ¿Sí? Ahora hago un corte así, sagital. Veo de forma lateral y miren que no es tan pequeño como pensábamos. ¿Ven? Esta lámina que tiene aquí es una lámina perpendicular del etmoides y esa lámina hace parte de, junto con el lumen aquí y junto con los cartílagos nasales aquí, el tabique nasal. Que famoso, algunas personas tienen el tabique desviado. ¿Está bien? El septo desviado. Bueno. Ahí se le ve el etmoides, ven que parece más chiquitito el hueso, pero mira aquí y parece más grande, ¿cierto? Bueno. No hay más, habla de la sutura coronal, sagital, sutura lambdoidea, sutura escamosa, se llama la sutura del hueso temporal. ¿Bien? Sutura
frontal hace parte de la cavidad orbitaria y también forma parte de la cavidad nasal. ¿Ok? Se participa en dos cavidades, nasal y orbitaria. ¿Está bien? Si nosotros vemos al frontal por fuera, el frontal va a ser tipo así. O sea, yo tengo así, el frontal es esto de afuera es vertical, ¿cierto? Pero lo que está haciendo la órbita va a entrar para adentro, ¿se entiende? Entonces es este formato que tiene un formato de letra L, ¿se entiende? Entonces, el frontal es así, miren. Así y así. ¿Se entiende? Esto es vertical, esto es horizontal. Esto yo puedo ver del exocráneo, puedo. Esto puedo ver del exocráneo, puedo. Pero esto ya sería endo. ¿Se entiende? Bueno, por eso dice, la parte más anterior es vertical y exocraneal, la inferior que pasa a ser este de aquí es horizontal y exocraneal. Y la parte posterior ya sería endocraneal. ¿Bien? Vamos a ver enseguida los bordes que tiene. Pero el borde que yo estoy viendo aquí, miren, dice órbito nasal, miren, órbito nasal. ¿Ok? Otro borde, esfenoidal, miren, allá se está articulado con el esfenoides, atrás, borde esfenoidal. Y allá arriba, acá, ¿con quién se articula? Parietal. El parietal es nuestro borde parietal. ¿Se entendió? Ahí está la cara anterior que es exocraneal, inferior que es exo. Es como si fuera que yo agarré ese hueso ahí y mirando así inferior. ¿Bien? Y esto es endocraneal. Ya hablamos en el hueso frontal, a esta parte vertical también se le llama escama. ¿Bien? Entonces, si para la escama del frontal sería esta parte anterior. ¿Ok? Vamos a ver los elementos anatómicos que hay en cada hueso. ¿Sí? Empezando por uno que ya habíamos mencionado. ¿Se acuerdan la glabela? ¿Sí? Esa eminencia ósea que teníamos aquí en nivel de la parte frontal, en la parte media. ¿Sí? Y se acuerdan que nosotros teníamos una pequeña sutura aquí en el niño, que no era sutura, era en realidad como lo que partía en dos huesos frontales, ¿se acuerdan? Aquí en el adulto le aplica como una sutura, como si fuera que ya estaba ossificado. Por eso continúa llamándose sutura frontal, o también llamada sutura metódica. ¿Bien? Vamos a ir a los lados de la glabela. A los lados de la glabela aquí hay dos prominencias. ¿Cómo se llamaban esas prominencias? Supraciliar. Eminencias supra o eminencias superciliar. ¿Está bien? Nosotros podemos palpar eso, sí podemos palpar. Coloquen aquí su dedo y van a sentir como esa eminencia aquí, encima mismo de las sombras serias. Hay unas personas que tienen las sombras serias y abajo la eminencia. ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo les dije que la sutura metódica desaparece aproximadamente a los 8 a 10 años? ¿Bien? Al nacer existen dos huesos frontales. O sea que en el adulto no es normal tener dos huesos frontales. ¿Está bien? Bueno, después de los arcos, entonces tenemos a este nivel dos eminencias, que algunas personas tienen muy grande acá, ¿verdad? Esta eminencia, y eso es normal, ¿está bien? Eso depende de cada uno, ¿verdad? Esto de aquí, yo por ejemplo tengo un poco grande, ¿verdad? Así de costado. Entonces, estos son las eminencias frontales. Toda eminencia por fuera va a ser así, y aquí por dentro se va a transformar en fosa. ¿Bien? Porque aquí es prominente, doy la vuelta y va a ser una fosa. ¿Se entiende? Por eso es que yo tengo dos eminencias frontales y miro por dentro y tengo dos fosas frontales. ¿Se entiende? Bueno, entonces aquí tengo una cara temporal. ¿Por qué temporal si estoy en el hueso frontal?
está localizado no lado, na parte lateral. Nosotros creemos que es verdad porque está articulado con el temporal, ¿cierto? Y no es por eso. ¿Saben por qué? Porque es por el músculo que se va a insertar a ese nivel. ¿Entienden? O sea que el músculo temporal, que es un músculo de la masticación, cuando ustedes traten de masticar ahora y sientan aquí, cómo se mueve aquí, cuando muerden. Ese es el músculo temporal. Y ven cómo ya está cerca del frontal aquí, ¿sí? Ese músculo temporal viene y se inserta ante ahí. ¿Bien? O sea, desde la apófisis coronoides de la mandíbula hasta la fosa temporal. ¿Bien? En realidad la fascia temporal es lo que se va a insertar y el músculo está por debajo. ¿Bien? Bueno, doy la vuelta, vimos la cara anterior, ahora la cara inferior. En la cara inferior nosotros tenemos estas fosas orbitarias. O sea, tenemos dos porciones. Una porción orbitaria que es esta de aquí, ¿ok? Porción orbitaria y la porción nasal que conseguimos tocar aquí. ¿Está bien? Entonces, porción orbitaria porque hace parte de la órbita y porción nasal porque aquí se va a insertar el hueso nasal. ¿Está bien? Vamos a ver los accidentes que tenemos en la porción nasal primero y luego en la orbitaria, ¿sí? La porción nasal, gente, miren, de acá hasta aquí, no continúa aquí, ¿se entiende? Es como si fuera una letra U, ¿sí? Una U invertida aquí, porque aquí, ¿se acuerdan que el hueso iba a venir? Etmoides, ¿sí? Entonces, la porción nasal solo es hasta aquí. En esta porción nasal, nosotros tenemos una pequeña espina, no tan pequeña, es una espina, ¿sí? Y esta espina se va a articular con el hueso nasal, ¿ok? Esta pequeña espina, esta espina nasal del frontal se articula con el hueso nasal, ¿ok? Aquí abajo tengo una escotadura y esta escotadura es donde viene el etmoides, entra allá adentro. ¿Bien? Se articula. Ustedes se dan cuenta que aquí tengo hemicelvías. ¿Qué quiere decir hemi? La mitad. ¿Por qué? Porque el etmoides también tiene hemicelvías y cuando se unen los dos, ahí sí forman celdas. ¿Se entiende? Aquí todavía se llama hemicelvías. Y cuando se unen al etmoides y forman las celdas, se empiezan a formar los laberintos etmoidales. Eso ya es en el etmoides, ¿ok? Y ustedes van a ver que hay dos surcos: surco etmoidal anterior y surco etmoidal posterior. Si tenemos un anterior, tenemos posterior. Y en esos laberintos del etmoides, que voy a mostrar después cuando tenemos etmoides, también hay mucosa, también hay moco y también hay aire. ¿Se entiende? Y a través de eso, a través de estos surcos, se van a comunicar con la cavidad nasal y ahí va a salir el moco también. ¿Se entiende? Bueno, por eso es que hay pequeños senos etmoidales. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Ahí está la letra U que les mencioné, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, a este nivel dijimos que tenía, este es el frontal que estamos estudiando ahora, ¿sí? El frontal tiene un seno y tiene una espina, ¿cierto? Esta espina nasal se va a articular con qué hueso dijimos? Nasal, adelante. Por detrás se va a articular con el hueso etmoides. ¿Se acuerdan que le dije el etmoides del lateral es más grande? Y con esta lámina perpendicular del etmoides es con quien se va a articular por detrás. ¿Está bien? Adelante nasal, atrás lámina perpendicular del etmoides. ¿Está bien? Bueno. Eso, ¿sí? Y a nivel del borde nasal se va a articular con las apófisis frontales de los maxilares y con los huesos lagrimales. Maxilar y lagrimal. Solo quiero mostrar aquí. Lagrimal, miren.
frontal. Se articula con el lagrimal aquí, atrás, y con el maxilar. ¿Ok? Solo para que se entienda. Cuando ustedes estudian anatomía, lean el texto y miren la imagen. ¿Sí? Porque si solo leen el texto no van a estar ubicados. ¿Se entienden? Bueno, las ramas de U de aquí, del frontal, se van a articular con qué hueso? El mois. ¿Okay? Y miren, las hemicedillas ya pasan a formar laberintos que les había mencionado ahora. ¿Sí? Y los surcos hemorroidales, claro, miren, esto es surco. ¿Sí? Surco. Cuando yo este surco cierro con otro surco, ¿qué se forma? Foramen, ¿verdad? Foramen. Que este foramen continúa se convierte en conducto. ¿Entienden? Por eso dice, y los surcos hemorroidales se convierten en conductos. ¿Entendió? Ahora la porción orbitaria. La porción orbitaria, gente, nosotros tenemos dos fosas muy importantes, ¿sí? Que es una fosa que es anterolateral, que es la fosa de la glándula lagrimal, esta de aquí, que esta fosa de la glándula lagrimal mide aproximadamente lo que mide una almendra. ¿Almendra es en portugués? Amêndoa. Almendra. ¿Está bien? Bueno, entonces a ese nivel, fosa de la glándula lagrimal, si ya dice fosa de la glándula lagrimal, ¿qué se inserta ahí? La glándula lagrimal, ¿se entiende? Acá en el costado tenemos nuestras glándulas. Voy a mostrar después el circuito, pero es ahí donde se forman las lágrimas. ¿Está bien? Y donde tenemos un saco, aquí adentro, un saco lagrimal, para que pueda lubricar el ojo o para que podamos llorar en el caso. ¿Está bien? Entonces, adelante y lateralmente, porque adelante y medialmente tenemos otra fosa. Y esta fosa es la fosita, porque es más pequeña, fosita troclear. ¿Sí? Y en esta fosita troclear se va a insertar un músculo, en realidad la polea de un músculo. ¿Ya escucharon el término polea? ¿Sí? Y quiero mostrar para que se entienda, aquí, un ratito después vamos al intervalo, ¿está bien? Un ratito. Un hachito. Ay, Dios mío. Esta aplicación es muy buena, gente. Tienen que poner en internet. Miren. Voy a agarrar esto aquí, aquí, desde aquí. Aquí. Este músculo que ven aquí, ¿ven? Este de aquí. ¿Ven cómo este de aquí es una polea? ¿Sí? Y ahí es donde se inserta este músculo, que es el músculo orbicular, o sea, sería músculo superior, se le decía, antiguamente se le decía mayor. ¿Está bien? Justamente a ese nivel se va a ubicar ese músculo, ¿bien? Que es el oblicuo. Tenía la cabeza recto, pero no es el recto se inserta en otra parte. Es el oblicuo mayor, antiguamente, superior, antiguamente se le decía oblicuo mayor del ojo, ¿bien? Entonces tenemos dos fositas en la porción orbital. ¿Cuáles son esas fosas? Fosita troclear y fosa de la glándula lagrimal. Eso quiero que recuerden porque es tema del examen. ¿Está bien? Muy bien, vamos al intervalo un ratito, ¿sí? Ahora vamos a la cara posterior, que sería endocraneal. ¿Bien? Bien. En esta cara
frontal, y en la posición horizontal vamos a encontrar algunas impresiones, ¿sí? Algunas impresiones en esta cara. Esas impresiones son llamadas eminencias, ¿sí? Eminencias mamilares o impresiones digitales, ¿bien? Que son como las impresiones que deja el lóbulo frontal, ¿sí? Del cerebro, de lo que sería el hueso mismo, el hueso frontal, ¿bien? Tenemos, ¿se acuerdan que yo les dije? En el hueso frontal hay eminencias frontales y por dentro entonces se llamaría fosas frontales, ¿bien? Eso es lo que habíamos mencionado hace rato. A este nivel tengo la cresta frontal, ¿ok? Por dentro. Esta cresta se va a continuar aquí, arriba, con el surco del seno sagital superior. ¿Se acuerdan que ya había mencionado eso al inicio? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces este es el que se va a continuar con el surco del seno sagital superior, abajo con la cresta. ¿Se acuerdan que la unión de los etmoides con el frontal hacia el foramen ciego? ¿Ok? Aquí, a este nivel, se va a insertar en el foramen ciego y en la cresta frontal una estructura que se llama os del cerebro. ¿Qué sería la os del cerebro? Sería una prolongación de una meninge, específicamente la dura madre, que sería un tejido, una capa de nuestro cerebro. ¿Bien? Entonces, eso es la os del cerebro. Obviamente, nuestra tienda, o sea, la os del cerebro no puede estar fluctuando en el cerebro, tiene que estar asegurado en un lugar. ¿Bien? Entonces, se inserta a este nivel, es como si fuera un tejido, una tela. ¿Bien? Bueno, entonces aquí abajo vamos a insertar el etmoides, ¿okay? Y no se olviden de las circunvoluciones del frontal que va a dejar esas impresiones a nivel de lo que serían las eminencias orbitales. ¿Bien? Entonces, dijimos que teníamos tres bordes: borde órbito nasal, un borde parietal y un borde esfenoidal. ¿Okay? Entonces, vamos a vernos primero por el borde órbito nasal y encontramos que aquí tenemos la primera apófisis, que al unirse con el cigomático va a llamarse entonces apófisis cigomática. En este caso sería apófisis cigomática del hueso frontal. ¿Bien? Y en el otro lado, que sería la parte interna, tenemos una apófisis orbitaria interna. ¿Okay? Si esto es interno, esto es externo. ¿Okay? En este borde nosotros podemos ver que se empieza a formar una escotadura. Esa escotadura se encuentra a nivel del borde supraorbitario, entonces va a llamarse escotadura supraorbitaria. ¿Bien? Y a través de esa escotadura pasa un paquete vascular nervioso supraorbitario, directamente en los nervios. ¿Está bien? En muchas personas esto solo es escotadura, eso, y muchas veces es fechado, o sea, se convierte en un conducto, o sea, en un foramen y luego un conducto. ¿Se entiende? No pasa nada, igual continúan pasando los vasos, igual si es foramen o igual si es escotadura. Igual continúan pasando esos vasos sanguíneos. ¿Bien? Ahora, el borde cigomático, ¿sí? Nosotros vemos a este nivel, ¿okay? Se va a articular junto con lo que sería la apófisis frontal del hueso cigomático a este nivel, ¿okay? Apófisis frontal del hueso cigomático, y aquí en la parte interna se va a articular con el hueso maxilar y con el hueso lagrimal, con el maxilar anterior, más anterior, y con el lagrimal un poco más posterior. ¿Okay? Son sus relaciones. Siempre yo les digo, cuando yo me quede en un borde importante, muy importante, y les digo, esto es importante, o enfoquen en esto, o anoten para anotar. ¿Está bien? En este caso, estamos viendo solo bordes, relaciones, todavía no digo que enfoquen en este aspecto, porque no solo preguntar de esa forma. ¿Está bien? No solo preguntar, se relaciona con este borde y este hueso y este hueso y este hueso, no solo preguntar de esa forma.
Lambdante. Aquí, ¿qué se forma? Bregma. Pterio. O sea, Pterio. Pregunta del examen. Pterio. Y atrás, Este. asterio. Pregunta del examen. En una fila puede salir pterio, en otra fila puede salir asterio. ¿Está bien? No te puede salir bregma, otro puede ser lambda. ¿Está bien? Bueno. El borde esfenoidal, ¿está bien? Se va a articular con las alas menores de este hueso, que es el hueso esfenoides. ¿Está bien? Y a este nivel está interrumpido por este hueso, que es el hueso esfenoide, el hueso etmoide. ¿Está bien? Muy bien. Entonces estamos hablando de los bordes. Ahora senos. Aquí quiero que enfoquen. Pode levantar um pouquinho mais o volume para nós? Yo creo que esta niña está el día está todo arriba. Hã? Sí. Por eso está casi toda la banda de tener. Parece que está mais baixo. Bueno, los senos frontales, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les hablé de los senos que tenían cavidades neumáticas, o sea, que tienen aire? ¿Se acuerdan? Bueno, el seno frontal es el hueso, uno de los huesos que tienen esta cavidad neumática. ¿Sí? Y no es solo uno, son dos. No es porque tenemos un solo hueso frontal que tenemos solo un seno, son dos senos. ¿Está bien? Entonces, estos senos están llenos de aire, están revestidos de mucosa. O sea, de esta forma. ¿Ven? Todo esto es mucosa. Si lo vemos así, es hueso. Recordemos que este hueso está revestido de mucosa. ¿Está bien? Mucosa. Bueno, este seno frontal, gente, tiene que tener en realidad no solo el seno frontal, todos los senos en conjunto se llaman senos paranasales. Para significa que está perto, nasal de la nariz. ¿Se entiende? Entonces, todos los senos paranasales van a desembocar en algún meato. Ahí vamos a conocer qué son los meatos. ¿Sí? Existe un meato superior, un meato medio y un meato inferior. Son así: meato superior, meato medio y meato inferior. Eso es dentro de nuestra cavidad nasal. ¿Se entiende? Como vemos aquí, aquí está la nariz, por aquí entra el aire, a través de estos meatos pasa el aire, ¿sí? Y estos de aquí, que son los senos, se comunican con estos meatos de aquí. ¿Está bien? Solo que hay diferencias, y esas diferencias es lo que quiero que ustedes entiendan, que también va a ser preguntado, es, por ejemplo, el seno frontal, ¿dónde desemboca? Así es la pregunta. ¿Bien? Yo tengo que saber si el seno frontal desemboca en el meato superior, medio o inferior. ¿Se entiende? En este caso, el seno frontal, si ustedes se dan cuenta cómo se pone una estructura de alambre, vamos a decirle, ¿verdad? Un tubito aquí, un tubo para marcar la salida y la entrada del seno frontal tiene una comunicación justo donde desemboca a nivel del meato medio. ¿Se entiende? Yo no puedo decir entonces que el seno frontal desemboca en el meato superior o en el meato inferior. ¿Se entiende? Desemboca específicamente en el meato medio. Después los otros huesos vamos a ver tipo maxilar desemboca en meato medio también. ¿Sí? El seno esfenoidal desemboca en otro meato. ¿Entienden? El seno etmoidal desemboca en otro meato. ¿Okay? Por eso quiero que ya vayan anotando que el frontal desemboca en el meato medio. Y cada meato por arriba tiene su cornete. Es así, miren. Cornete, vamos a hablar en etmoide enseguida cuando pasemos del frontal. Hay tres cornetes: cornete nasal superior, cornete nasal medio y cornete nasal inferior. Y en el medio de ellos están los meatos. ¿Se entiende? Vamos a volver a hablar de eso. E inclusive hay un slide que solamente habla de senos paranasales y vamos a volver a hablar de los cornetes y los meatos. No se preocupen. Solo quería dar una adelantada para ustedes. ¿Está bien? Bueno.
etmoides, están en el medio mismo, ¿sí? Y también va a contribuir a formar, miren, la cavidad orbitaria. ¿Se acuerdan que yo les dije? Hay un pedazo de etmoides que forma la cavidad orbitaria, ¿se acuerdan? Cuando vimos órbita, ¿sí? Ese hueso amarillento que está acá, ¿sí? Entonces, forma parte de la cavidad orbitaria y forma parte de la cavidad nasal. Aquí se le ve al etmoides y aquí se le ve también al etmoides. ¿Entienden? Tienen dos participaciones, la órbita y la nariz. Bueno, ¿cómo se le puede estudiar al etmoides? Bien. Hay una forma sencilla. ¿Se acuerdan que el etmoide tenía una lámina perpendicular? ¿Sí? Y tenía su lámina cribosa. ¿Se acuerdan? Al etmoides se lo puede estudiar de esta forma, para que sea un poco más sencillo. Así. Esto sería su lámina perpendicular. ¿Está bien? Esto de aquí sería su lámina horizontal. Lámina horizontal. Vamos a empezar así. ¿Está bien? Esto de aquí arriba tiene como una punta. ¿Está bien? Que sería, ¿se acuerdan de la apófisis cristalaris que mencioné hace rato? ¿Sí? Bueno, es como si fuera un pico. ¿Está bien? Que solamente está en el endocráneo. ¿Está bien? La apófisis cristalaris. ¿Qué parece que dice cristalaris? Una cresta de un gallo. ¿Entienden? ¿Se acuerdan que yo les dije? El etmoides está perforado por el primer nervio, que sería el nervio olfatorio con sus filetes nerviosos. ¿Sí? A este nivel están esas perforaciones. Que ellos miraron de arriba. ¿Se acuerdan? Esta es la lámina perpendicular, que se acuerdan que mirando de lateral era mucho más grande. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. Luego aquí en los costados tiene como unas masas laterales. ¿Y se acuerdan que aquí había hemiceldas? ¿Sí? Y esas hemiceldas se convertían en celdas, que se convertían en laberintos. ¿Se acuerdan? Entonces estas masas laterales aquí del etmoides son los laberintos etmoidales. ¿Bien? Y aquí en el medio hace parte de la cavidad nasal. ¿Entienden? Esta parte lateral del etmoides hace parte de la órbita. ¿Entienden? El etmoides, gente, va a tener aquí por dentro estos dos cornetes. ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos cornete nasal superior, cornete nasal medio y había uno inferior? ¿Se acuerdan? Pregunta de examen: el cornete nasal inferior no corresponde al etmoides. Solamente el etmoides da dos cornetes, el superior y el medio. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Y dónde queda el inferior? El inferior sería un hueso independiente, que vamos a ver en huesos de la cara, del rostro, del esqueleto facial. ¿Entienden? Entonces, pregunta de examen: ¿cuáles son los cornetes del hueso etmoides? Superior y medio. Si yo pongo cornete superior, medio e inferior, ¿está correcto o no? No. Incorrecto. ¿Se entiende cómo es la pregunta? ¿Sí? Sí. Que los cornetes nasales superior y medio corresponden al hueso etmoides. El cornete nasal inferior es un hueso independiente, no forma parte del etmoides. ¿Se entiende? Sí. ¿Y se acuerdan que yo le hablé de meatos? ¿Se acuerdan? Que vimos recién. Y dijimos que esos meatos estaban debajo de los cornetes. O sea, debajo de cada cornete de un meato
el meato nasal medio y debajo del cornete nasal inferior tengo el meato nasal inferior. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Solo que este cornete no es el etmoides, es el cornete nasal inferior. ¿Entiende? Ahora. ¿Se entendió? Bueno. Así. ¿Ven? Esta es la lámina perpendicular que hablé para ustedes. No se asusten con el etmoides, parece muy feo, ¿verdad? Esta es la lámina perpendicular que hablé para ustedes. Miren. Esta de aquí. ¿Ok? Esa lámina dijimos que tenía una apófisis llamada apófisis crista galli. ¿No? Cresta de gallo, ¿verdad? Luego teníamos una porción que sería la lámina horizontal que tenía la lámina cribosa, ¿se acuerdan? Que estaba perforada por los billetes del nervio olfatorio, aquí. ¿Ok? Luego teníamos las masas laterales que tenían en su interior los laberintos, estos de aquí que hablamos. ¿Se entiende? Perfecto. Y que dentro de esto teníamos los cornetes. ¿Se acuerdan? Bueno, solo que mi dibujo, mi diseño es un pelo, ¿está bien? Pero da para entender, ¿verdad? Miren, una vez más. Lámina perpendicular. Lámina horizontal. horizontal. La lámina perpendicular terminaba en una Apófisis crista apófisis galli. crista galli. La lámina horizontal estaba perforada por Lámina cribosa. o sea, la lámina cribosa estaba siendo perforada por los nervios olfatorios. ¿Está bien? Luego, en las masas laterales nacían estos cornetes, miren, cornete nasal superior, cornete nasal medio, y el inferior, Fica independente. muy bien, no hace parte del etmoides, es un hueso independiente. ¿Ven? Por eso hay solo cornete superior y cornete nasal medio. Debajo de estos cornetes se forman los meatos, ¿se acuerdan? Debajo del cornete superior, meato superior, debajo del medio, meato medio. ¿Okay? Y esto es de forma lateral, como estamos viendo. Dijimos, en esta apófisis crista galli también se inserta la voz del cerebro, así como en el programa en ciego que mostré. Voy aquí por abajo, miren, la lámina perpendicular. ¿Ok? Esta lámina perpendicular, junto con los cartílagos y junto con el vomer, van a formar el tabique nasal que había mencionado para ustedes. ¿Bien? Perfecto. Ahí, borde superior, miren, de aquí para arriba es intracraneal. ¿Se dan cuenta? De aquí para abajo es intranasal. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, este de aquí, que era la espina nasal del frontal, miren cómo se estaba articulando con la lámina perpendicular del etmoides. ¿Sí? La apófisis crista galli arriba, donde se insertaba la voz del cerebro. Atrás, la lámina perpendicular se va a articular con el hueso esfenoides y una porción con el hueso pómer. ¿Ok? Perfecto. Y abajo con los cartílagos nasales para formar el camino. ¿Ok? Perfecto. Estas cosas, por ejemplo, así, esas relaciones que tiene con cada hueso, yo no pregunto. ¿Ok? Solo para dejar claro. Solo que al momento de estudiarlo tienen que mirar un poco para entender la relación que tiene. ¿Sí? Ahora, esto sí es pregunta de examen. ¿Ok? A este nivel tenemos la lámina cribosa del etmoides que está siendo perforada, ¿verdad? Tiene numerosos orificios donde van a pasar los nervios olfatorios, que es el primer par craneal. No se olviden de eso. Esto cae.
de la lámina cribosa del etmoides en pregunta de examen. ¿Ok? Bueno, entonces a este nivel. Y el bulbo, gente, el bulbo olfatorio, vamos a poner para que estamos lateral. El bulbo olfatorio es este de aquí. La lámina cribosa es este, tiene un montón de buraquillos aquí. Y a través de esto es donde pasan los filetes del nervio olfatorio. ¿Está bien? Bueno. ¿Preguntas? ¿No? Estos son los laberintos. Miren, esta imagen es cortada así en un corte coronal. ¿Okay? Entonces, miren, lámina perpendicular, lámina horizontal, masas laterales con los laberintos etmoidales. Ahí está el cornete nasal medio. ¿Okay? Si me voy un poco más atrás, están los cornetes superiores. ¿Y dónde está el inferior? Aquí. ¿Ven? Aquí es donde está el inferior. ¿Es parte del etmoides? No. Miren, esto es un hueso independiente, no tiene nada que ver con el etmoides. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, no se olviden, el etmoides tiene relación con la órbita, miren aquí, y tiene relación con la cavidad nasal. ¿Se entiende? Esas cosas sí me interesan, pero estas cosas, miren, 6 caras, anterior, posterior, inferior, lateral, medial, esas cosas yo no pregunto. ¿Se entienden? Graças a Deus. Isso nunca pergunto. Graças a Deus. Bueno, ahora en el momento que algo importe de verdad como orden, ahí sí voy a mencionar. ¿Bien? Sí. Es que nunca cae. Entonces, vamos a mirar el etmoides, su cara anterior, miren, este amarillo de aquí es el etmoides. Vamos a sacar. Miren, solo si yo menciono que es. Miren, este es el etmoides, ¿cierto? Adelante, ¿con quién se está articulando con el hueso? Lagrimal. Miren, abajo con el hueso maxilar y con el hueso, una porción del hueso palatino. ¿Está bien? Entonces también tiene unas pequeñas apófisis, que son las apófisis fusiformes pequeñitas, ¿sí? Y también por atrás se está articulando con el hueso esfenoides. Arriba con qué hueso? Frontal. ¿Se entiende? Entonces, no olviden que hace parte con su lámina orbitaria, ¿sí? Que hace parte de la órbita y que hace parte de la cavidad nasal. Todo esto que mencioné aquí, nada más son las relaciones aquí. Esto generalmente yo no pregunto, pero para que se ubiquen. ¿Está bien? Bueno, la cara anterior dijimos con el lagrimal, aquí, en esta imagen se ve mucho mejor. La cara posterior con el hueso palatino, ¿sí? Que está aquí abajo. Las celdillas etmoidales posteriores y las celdillas etmoidales anteriores. Inclusive aquí se le ve bien, miren, las celdillas etmoidales. ¿Bien? Bueno, la cara superior con el hueso frontal, el inferior tiene ciertas apófisis que son pequeñas salientes del hueso etmoidal. Pero lo importante que quiero que recuerden es que el hueso etmoidal solamente tiene cornete nasal superior y cornete nasal medio, no inferior. El balón es inferior. Y que el cornete, miren, cornete nasal inferior es un hueso. 1000 veces voy a repetir eso porque eso cae. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso es lo que quiero que sepan del hueso etmoides. Miren, cornete nasal superior medio, meato nasal superior, meato nasal medio. El cornete nasal inferior, hueso independiente, pero por debajo de él el meato nasal inferior.
horizontal que está acribillada por los nervios olfatorios en la lámina cribosa. Aquí las masas laterales con los laberintos y aquí la lámina perpendicular con su apófisis cristalaria ahí arriba. ¿Está bien? Y con los cornetes en la parte medial. ¿Ok? ¿Preguntas del etmoides? ¿No? Miren, mismo frontal, etmoides. ¿Está bien? ¿Tenemos tiempo todavía para etmoides? Sí. Bueno. Un chiquitito. Yo tampoco tengo cabeza ni voz, pero vamos a continuar. A las 11 y avísenme, ¿sí? Nuestro horario sería 12:20. A las 11:50 me van a avisar para que pueda llamar la lista. ¿Está bien? 11:50, ese ya media hora antes. ¿Está bien? Vamos hasta ahí, porque ya sé que están cansados y yo ya estoy sin voz. ¿Está bien? Bueno. Hueso esfenoides. ¿Está bien? Gente, el hueso esfenoides yo le dije que parecía un bicho, ¿cierto? ¿Ya? ¿Parece una borboleta, sí o no? Sí, sí. Parece una borboleta que tiene un cuerpo aquí, que tiene sus alas, asas, se dice, ¿verdad? Sí. Alas, asas, y tiene sus patas, ¿cierto? Horrible el esfenoide. Pero fíjense bien. Es el hueso llave de nuestro cráneo. ¿Saben por qué? Miren, el esfenoides, ¿con quién se está articulando? Frontal. Aquí con etmoides, aquí con el frontal, aquí con el etmoides, aquí con Não, parietal. parietal, aquí con Não, temporal. aquí. Temporal. Vamos a entender. Temporal. Y atrás con Hospital. se da cuenta con todos los huesos articulares del esfenoide. O sea, tiene un montón de relaciones articulares. ¿Entienden? Bueno, pero yo siempre digo, y siempre noto, ¿verdad? Esfenoides y temporal son los huesos que más complican para los alumnos. ¿Está bien? Pero si estudiamos al hueso por parte, es más sencillo. Tipo, estudiamos el cuerpo, estudiamos las asas y luego las patas, que son las apófisis. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta es una pista frontal. Yo estoy mirando al esfenoides de frente. ¿Ok? Y ahí tenemos al cuerpo, ¿sí? Tenemos las alas menores, y si tengo alas menores, tengo alas mayores. Y tengo las patas, que son las apófisis pterigoides. Así se le llama, apófisis pterigoides. Una particularidad es que yo noté, ¿verdad? Nosotros en español, por ejemplo, no mencionamos la P. ¿Está bien? En portugués sí se menciona, ¿verdad? Tipo psiquiatría, psicología, ¿verdad? Y neumología, nosotros decimos neumología, psiquiatría, psicología, pero está presente la P ahí. ¿Entienden? Solo que es una P ausente. Es una P que. ¿Entienden? O sea, para nosotros decimos terio, sería como decir iterio, ¿verdad? Nosotros decimos solo terio. ¿Está bien? Terio. Bueno, entonces, apófisis pterigoides. ¿Bien? Bueno, el cuerpo del esfenoides les mostré con quienes se articula. ¿Se acuerdan? De frente con el etmoides. Aquí. ¿Okay? Lo que voy a mencionar ahora son las relaciones que ya mostré aquí. ¿Está bien? Atrás con el occipital, arriba con la hipófisis. Esto no mencioné porque voy a mencionar en la imagen, pero no se olviden de esta glándula muy importante. ¿Está bien? La hipófisis le va a perseguir a ustedes desde el primer año de medicina hasta que mueran siendo doctores. ¿Está bien? La hipófisis, gente, es una glándula demasiado importante para nuestro cuerpo. ¿Está bien? Es una glándula que secreta muchísimas hormonas. ¿Está bien? Muchísimas hormonas. Para todo lo que se pueda imaginar de hormonas, viene de la hipófisis.
¿verdad? Tienen que conocer la hipófisis súper bien. ¿Está bien? Bueno, en la cara inferior dijimos que se articulaba con el pómer para hacer el tabique nasal. ¿Está bien? Con el etmoides. A hipófise. La hipófisis. Hipófisis secreta muchísimas hormonas. ¿Está bien? Hormonas sexuales, hormonas de crecimiento. ¿Está bien? Hormonas para poder darle lactancia materna. ¿Está bien? Hormonas para todo lo que se puedan imaginar en el cuerpo. Secreta la hipófisis. ¿Bien? Bueno. Y las caras laterales que van a originar sus alas. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije? Esfenoides también tiene senos. ¿Sí? Ya vimos seno frontal, etmoidal y ahora seno esfenoidal. ¿Bien? Entonces, estos buracos bien grandes que ven ahí son los orificios de estos senos del esfenoides. ¿Bien? Entonces, aquí yo vengo y veo una cresta. ¿Okay? Esta cresta va a terminar en un pequeño pico, pero esta cresta es la que se va a articular. ¿Se acuerdan con la lámina del etmoides? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esta lámina de aquí. Esta lámina de aquí. ¿Okay? Entonces, se va a articular con la lámina perpendicular del etmoides. ¿Bien? Antes de seguir, le voy a decir que aquí viene o sea, aquí enfrente del etmoides, pero aquí abajo un hueso que se llama vomer, y aquí al lado del palatino tiene una lámina horizontal y aquí una vertical y va a fechar esto, ¿cierto? Vomer aquí, palatino aquí con su lámina horizontal y palatino aquí con su lámina vertical. Sería su apófisis piramidal, ¿verdad? Ahí fecha esto. Y aquí de este lado, y ahí se torna una estructura que se llama coanas. ¿Sí? Es como decirle, nuestros orificios de afuera se llaman narinas. Yo hago un corte aquí mismo y veo el orificio de hacia atrás de las cavidades nasales y ahí se llama coanas, ya no se llama narinas. ¿Se entiende? Esto de aquí que va a estar fechado aquí, coanas. ¿Bien? Bueno, esta parte de aquí, gente, aquí, esta es una vista posterior, es esta misma que se va a articular con el hueso occipital. Esta es la porción basilar del occipital que se va a articular con el esfenoides para atrás. ¿Bien? Y vamos a irnos desde arriba para abajo. Que yo observo, parece un poco complicado, necesito que enfoquen en esta parte. ¿Sí? Ya sé que están cansados, ¿sí? Fuerza, fuerza. Esta parte que es de vista superior, del frente para atrás, yugo esfenoidal, ¿ok? Detrás del yugo hay un surco que es el surco prequiasmático. Este surco es donde se encuentra el quiasma óptico, por donde van a entrar los nervios ópticos y donde van a penetrar a nivel de los agujeros conducto óptico. ¿Se entiende? Justamente aquí se le ve el conducto óptico, ¿vean? Entonces aquí el surco prequiasmático, porque ahí se va a alojar el quiasma óptico, y luego de ahí entra aquí los conductos, o sea, los nervios ópticos, que serían el segundo par. ¿Ok? Aquí atrás el tubérculo hipofisiario, ahí ya empieza, hipofisiario. Y un poco más atrás una fosa, que es la fosa hipofisiaria. ¿Quién se va a alojar en esa fosa hipofisiaria? La hipófisis. Ahí está esa glándula importante. Ahí es donde se aloja. En la cilia turca. Sí, van a escuchar muchísimo ese término de cilia turca. ¿Bien? Entonces la fosa hipofisiaria es de la cilia turca y cada cilia significa cadera. ¿Está bien? Y cada cadera tiene su dorso, como ustedes tienen ahí atrás, donde pone la espalda. Ese dorso está aquí, dorso de la cilia turca. ¿Está bien? Que
va a tener la lámina cuadrilátera y esa lámina se va a articular con el occipital que ya viene para atrás. ¿Se entendió? Recapitulando. Yugo esfenoidal, surco prequiasmático, tubérculo hipoficiario más saliente aquí, fosa hipoficiaria donde se aloja la glándula hipófisis, también llamada antiguamente glándula pituitaria. Atrás, dorso de la silla turca, que tiene la lámina cuadrilátera, y aquí ya se va a articular con el occipital. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, el conducto óptico, solo para recordar, que daba paso al nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo les dije? Aquí, a este nivel, se va a articular el vomer. ¿Se acuerdan? El vomer. Viene aquí. Viene aquí el vomer. ¿Ustedes se acuerdan en anatomía 1 el doctor Víctor no les dio una articulación de tipo esquindilesis? Sí. Ahí. ¿Ven? Es el vomer haciendo articulación con el pico del esfenoides. La única articulación de tipo esquindilesis en el cuarto es esquindilesis. ¿Bien? Es así mismo. Bueno, vomer aquí, palatino, su porción horizontal y porción vertical aquí, y ahí cierra y delimita las coanas. Una vez más mencionado. Bien, las coanas son importantes, sí son importantes. Bien, límites de las coanas. Coana vamos a hablar otra vez en cavidad nasal. Bien. Aquí en la parte lateral se forma un conducto esfenopalatino, ¿ok? Y ahí se esfeno por el esfenoides y palatino por el hueso palatino. Bien. Aquí hay un surco que es al costado lateral al cuerpo. Hay un surco que se llama surco carotidio. No es todavía el conducto. Es el surco donde va a pasar la arteria carótida y luego para que entre en su orificio, el foramen carotídeo. ¿Bien? ¿Se dan cuenta que aquí estamos estudiando todo el cuerpo? Dijimos, vamos a estudiar cuerpo, después alas y por último las apófisis pterigoides. ¿Se acuerdan? Aquí hablamos desde aquí hasta acá el cuerpo. Estamos viendo un poco más lateral. Aquí. ¿Ok? Luego, otro punto importante. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la glándula hipófisis, cierto? Es tan importante que debe ser protegida. ¿Sí? ¿Por qué estructura es protegida? Por estas apófisis de aquí. ¿Ok? El esfenoides tiene 4 apófisis, que son las apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores. Si yo tengo anterior, tengo posterior. ¿Está bien? Pero, punto importante, miren. Esto eran las alas menores, ¿cierto? ¿Cierto? Y esto era el cuerpo. ¿Sí? Se dan cuenta que las apófisis clinoides anteriores se están formando de las alas menores y las apófisis clinoides posteriores no se forman de las alas menores, sino que lo hacen del cuerpo, es decir, del dorso de la silla turca. ¿Se dan cuenta? Pregunta importante. Entonces, la hipófisis está siendo protegida por estas 4 apófisis clinoides y por el dorso de la silla turca. Ahí adentro, para que pique bien protegida esa glándula. ¿Está bien? ¿Ven? Hipófisis, antiguamente también llamada glándula pituitaria. ¿Bien? Bueno, a las menores, su importancia es que tiene el conducto óptico, aquí que da paso al nervio óptico y la arteria oftálmica. Presten atención, este conducto óptico está siendo formado ¿por qué? Por las alas menores. Miren, las alas menores tienen 2 raíces.
una raíz más anterior y una raíz más posterior. Y ahí es donde se forma el conducto óptico. ¿Se entiende? Entonces, yo pregunto, ¿el conducto óptico está formado por las raíces de las alas mayores? ¿Está correcto o incorrecto? Incorrecto. Es por las alas menores. ¿Se entiende? Bueno, las apófisis clinoides anteriores corresponden a las alas menores. Las posteriores corresponden al cuerpo, al dorso de la criatura. ¿Se entendió? Bueno. Eso es lo que más me interesa en las alas menores. Cómo se forma el conducto óptico y sus apófisis clinoides. ¿Está bien? Vamos por las alas mayores, ¿sí? Donde yo veo que aquí es una vista cerebral, porque está hacia el cerebro, y vengo aquí para el costado y tengo una cara orbitaria. ¿Bien? Aquí, la cara cerebral, porque estoy viendo una vista superior, y la cara frontal, donde a este nivel tengo una cara orbitaria que hace parte de la órbita que yo mostré en cavidad orbitaria. Y esta parte exocraneal, donde estaba fuera del cráneo, donde yo conseguía ver una pequeña porción del esfenoides. ¿Bien? ¿Entendió? Bueno. Entonces, solo para mejorar lo que estaba diciendo aquí atrás. Cara cerebral, porque está dentro, la intracraneal. Cara exocraneal, porque aquí el exocráneo conseguimos ver el esfenoides. Y una cara orbitaria, porque el esfenoide participa en la órbita. ¿Bien? Estamos por terminar. Sus bordes, que no acostumbro a preguntar, son el frontoparietal, porque miren, está articulándose con el frontal y con el parietal. El borde escamoso con el hueso temporal y el borde cigomático con el hueso cigomático. ¿Se acuerdan que yo les había dicho hace rato? Ese foramen espinoso o redondo menor. ¿Se acuerdan? Ese foramen espinoso o redondo menor que estaba a este nivel se llama espinoso porque justamente está perto de la espina del esfenoides, que es este de aquí. ¿Bien? Donde se inserta el ligamento esfenomandibular. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los forámenes del esfenoides? Ya vimos: conducto óptico, fisura orbitaria superior, foramen redondo mayor, foramen oval y el foramen espinoso. Una vez más: conducto óptico, foramen redondo mayor, foramen oval y el foramen espinoso. No acostumbro a preguntar estos forámenes de Salio, de Arnold, solo lo que mencioné para ustedes. ¿Está bien? ¿Cuáles son esos? El conducto óptico, que pasaba por ese conducto, por la fisura orbitaria superior, que pasaba por él, redondo mayor, foramen oval, espinoso, y de aquí por arriba es importante. Estos dos de abajo no acostumbro a preguntar. ¿Está bien? Está bien. ¿Si pudieron anotar eso? Sí. Bueno. Para terminar con esfenoides, apófisis pterigoides, que serían sus patas. ¿Está bien? Las apófisis pterigoides tienen una lámina lateral y una lámina medial. ¿Okay? Lámina lateral y medial. Encima de esta apófisis se encuentra un conducto que también lleva el mismo nombre, que es conducto pterigoide, que lleva vasos con el mismo nombre, que son los vasos del conducto pterigoide, antiguamente llamada conducto biliar. ¿Bien? Esto no acostumbro a preguntar. Sí quiero que tengan en cuenta estas láminas, lateral y lámina medial. ¿Ok? En el medio de ellas se encuentra una fosa llamada fosa pterigoidea y arriba una pequeña fosa llamada fosa escafoidea. ¿Bien? ¿Por qué es importante esta lámina medial y lateral? Porque ahí se insertan los músculos masticatorios. ¿Bien? Bueno,
importante porque el gancho pertenece a la lámina medial, no pertenece a la lámina lateral. El gancho del apófisis pterigoides solo encontramos en la lámina medial. ¿Está bien? Importante. Cuando demos músculos masticatorios, van a recordar de vuelta dónde se inserta el pterigoideo lateral a este nivel y dónde se inserta el medial. ¿Ok? En la escotadura que le había mencionado, aquí viene la apófisis piramidal, que es la porción vertical del palatino, y aquí el bómer. No se olviden de eso.